economía en este momento preocupa, y sobre esta cuestión, el cómo el gobierno está encarando las posibles soluciones, son soluciones momentáneas al tema del combustible. Las soluciones estructurales están muy lejos en el tiempo. Como que también está muy lejos la oportunidad que tuvimos de haber evitado esto. Qué lejos ya está en el tiempo. El problema es de ahora, inmediato. La solución también, lamentablemente, es de mediano y quién sabe largo plazo. Hemos conversado con un exministro de Economía y Finanzas en Bolivia, en el denominado tiempo neoliberal, Ramiro Cavero. Es un hombre muy al margen de la tendencia ideológica que podía haber tenido. En aquellos años de inicios de periodismo tuve la oportunidad de entrevistar a Ramiro Cavero, por supuesto en otros medios de comunicación. No se puede dudar que es un hombre que sabe mucho de este tema, de la economía. Bueno, no en vano fue ministro de Economía en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez. Sí, de Tuto Quiroga, fue ministro de Tuto Quiroga. No sabemos si hoy él está trabajando con Tuto Quiroga y su candidatura y todo lo demás. Tampoco le hemos preguntado, no lo sabemos, si él está apoyando ahora a Jorge Quiroga. Ramiro Cavero, hemos conversado con él para escuchar sus criterios, escucharlo, a ver qué dice él, cómo encararía esta situación, qué está pasando en el país, lo que está haciendo el gobierno, las últimas decisiones que está tomando para intentar conseguir plata y dólares y comprar los combustibles, las criptomonedas, por ejemplo. ¿Es el mejor camino o ya es la desesperada? Bueno, vamos a escuchar esta primera parte con Ramiro Cavero, que hace referencia a este tema, cómo conseguir dólares para comprar combustibles. Luego vendrá una segunda parte en la que Cavero ya de manera genérica mira la economía y dice qué es lo que inevitablemente hay que hacer para salir del hueco. Bueno, comencemos con esta primera parte con el exministro de Economía Ramiro Cavero, que da su opinión y sus criterios sobre los mecanismos que está intentando implementar el gobierno para conseguir dólares y comprar combustibles. Ramiro, queríamos consultar su criterio técnico, profesional, por supuesto, en el ámbito de la economía, sobre esta última decisión que le anunció al país el gobierno, en sentido de autorizar a YPFB para que a través de activos virtuales o las criptomonedas intente conseguir dólares. Yo sé que esto definido así puede ser muy complejo para la población. Ramiro, ¿cómo podríamos explicarle a la gente esto de manera sencilla? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a tener que hacer YPFB? ¿Conseguir esos dólares a través de qué? Si usted pudiera, por favor, darnos una pauta, lo escuchamos. Bienvenido. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, voy a contestar rápidamente la pregunta esa, pero creo que hay que ir al tema de fondo, que lo vamos a tratar después. Sí. Mira, este es un juego donde yo siento que se están echando la pelota y están claramente en el gobierno echándose el uno la culpa al otro. Si uno ve, el presidente de Yacimientos dice, esta escasez de dólares era previsible hace 8 años, y en el fondo está diciendo no han hecho nada, y 2, le dice al gobierno que está priorizando el pago de deuda externa en lugar de darles dólares para importar combustible. Y ahora le dicen consíguete dólares vía criptomonedas o como sea, y que Yacimientos pueda conseguir dólares. Eso claramente no va a funcionar. Si esto fuera tan simple, el Banco Central podría conseguirse los dólares y haberle dado dólares a Yacimientos. O sea, no tiene sentido lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque primero que en estas plataformas como Binance y todas las demás, lo que ocurre es que hay gente que quiere vender sus dólares, y como hoy día para vender el dólar, si tú quieres ir a un banco, te lo van a comprar al tipo de cambio oficial, entonces la gente no lo vende ahí. Y obviamente si tú quieres comprar dólares prácticamente no hay, entonces mucha gente está recurriendo a estas plataformas. Pero las transacciones que se hacen en esas plataformas son pequeñas, no son transacciones grandes, son montos pequeños que las personas, alguna empresa chica puede hacer, pero no son transacciones gigantescas como las que necesitamos para importar combustibles. No nos olvidemos que estamos hablando de alrededor de más de 200 millones de dólares mes. Eso no se va a poder transar en estas plataformas. Y si se pudiese,
Lo más simple hubiese sido que el Banco Central, que tiene bolivianos, compre dólares y le dé los dólares a Yacimientos, y no estaríamos en esta situación si fuera así de fácil. Entonces aquí la solución que ha propuesto el gobierno no va a dar resultado, primero porque Yacimientos no va a poder conseguir esos dólares tan fácilmente como se lo dice, y de hecho ya la primera reacción que ha habido en el mercado a raíz de este anuncio, solamente del anuncio, ha sido que el dólar que estaba en estas plataformas alrededor de 11.20, 11.30, hoy día entiendo que han subido incluso a más de 12 en un día, y veremos cómo va esto, porque efectivamente el anuncio que ha hecho Yacimientos de un día al otro, de decir que ya no les alcanza el dinero para poder cubrir la demanda de combustibles, ha generado un pánico en la gente, no solamente por tema de combustible, sino también porque la primera reacción ha sido el dólar también va a subir, y tal cual en el mercado paralelo el dólar ha subido. Una aclaración, yo voy a tratar siempre de ir por el lado más sencillo para que entiendan las personas. Bolivia, en pocas palabras, o YPFB, lo que va a hacer es ir con sus bolivianos, ¿no? Con moneda boliviana a estas plataformas a decir, quiero por favor dólares, y allá le dirán, bueno señor, el cambio acá es a 11 bolivianos, no es a los 6.90 o casi 7 que fijaba el gobierno. Acá el dólar cuesta tanto, bueno, entonces en ese precio es que le vamos a vender, traiga usted sus bolivianos, pero le vamos a dar a ese precio. Ahí nosotros ya... Pero no solamente es eso, sino que este dólar, que es un dólar virtual, tienes que de convencer a la empresa en Chile, en Argentina, de donde sea que quieras comprar el diésel o la gasolina, que le vas a pagar con estas monedas, que no en todos los países son admitidas, ni tampoco en todos los bancos son admitidos. Pero además justamente estas plataformas, por lo menos en el caso de Bolivia, ha servido mucho para transacciones de personas o de pequeñas empresas, pero no se han hecho transacciones grandes, con lo cual esto no va a funcionar. Y la mejor prueba de que esto no funciona es que si esto funcionaría, entonces sería muy simple. El Banco Central, que es el que tiene bolivianos por naturaleza, ya hubiese comprado dólares, ya nos hubiese dado dólares a todo el mundo, a los bancos, a Yacimientos, y no habría problema. Justamente la prueba de que esto no funciona es que el Banco Central no tiene dólares. Claro. Entonces, si el Banco Central no ha podido conseguir dólares, ¿cómo esperamos que Yacimientos consiga dólares con estos mecanismos? Claramente eso no va a funcionar. Pero además vamos a pagar un dólar caro, este dólar virtual, que suma y aumenta ya a la carga que por sí tiene la subvención de los carburantes. O sea, se suma un peso más, entiendo. Se sumaría. Así es, exactamente. No sé si el boliviano, nuestra moneda nacional en este momento, con todos los problemas que tenemos, ¿es una moneda confiable en el exterior o no? ¿O es que para las criptomonedas y estas plataformas virtuales eso no interesa, que la moneda sea o no confiable? El tema es que se haga el cambio. Mira, básicamente el precio que se está transando de la moneda boliviana en estas plataformas tiene que ver quiénes están comprando bolivianos y quiénes están comprando dólares. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes un pariente hoy día en Estados Unidos que te quiere mandar una remesa y te la manda por sistemas normales, llámese una transferencia bancaria o llámese por MoneyGram o cualquiera de estas, cuando tú recibas acá tus $100, te los van a dar al tipo de cambio oficial. Entonces, un exportador agarra y dice, bueno, yo voy a vender mis dólares, en vez de traerlos a Bolivia y que me paguen el tipo de cambio oficial, prefiero venderlo a través de esta plataforma y lo voy a vender al tipo de cambio paralelo. Y una persona que quiere mandar dólares a su hijo afuera, o un importador que necesita pagar en dólares afuera para una maquinaria o para un servicio, que cuesta conseguir dólares en Bolivia, que si vas al banco es muy cara la comisión, etcétera, etcétera, dice, bueno, utilizaré estas plataformas. Es decir, amigo, que a estas plataformas, este mundo virtual, bueno, le da lo mismo, o no hay diferencia en que si le pagas con pesos chilenos, por decirte, o pesos argentinos, o reales brasileros. O sea, eso no tiene mucho que ver, digamos, cuán sólida es esa moneda.
Es oferta y demanda, exactamente, es oferta y demanda, pero lo que está pasando hoy día es que justamente ante este temor de esta incertidumbre que se ha generado y el hecho que todo el mundo ha dicho, si Yacimientos va a entrar en estas plataformas va a hacer subir el dólar, la gente ya lo ha subido, o sea, Yacimientos hoy día todavía no ha transado nada y sin embargo ya el precio del dólar ha sobrepasado los 12 cuando se había estabilizado en el orden de 11, 11 y medio máximo. Claro. Ese ha sido el primer impacto. Ramiro, otra pregunta acá. Cuando yo consulté al presidente de YPFB sobre este tema de cómo podían, la falta de dólares, y también otras autoridades de gobierno nos decían, nosotros tenemos bolivianos, el problema no es que no hay plata en Bolivia. En Bolivia hay plata, hay bolivianos, lo que nos falta es en la cuestión del flujo de dólares. Pero yo me imagino, pensando en estas transacciones virtuales y la cantidad, los millones de dólares que necesitamos para comprar combustibles, todavía aumenta mucho más la millonada de bolivianos que necesitamos. Es decir, me pregunto, Ramiro, el país de donde tiene tantos bolivianos, es mucha plata, la tenemos bien guardada, eso es resultado de que estamos produciendo cosas, o hemos habilitado la maquinita de sellar y hacer billetes, no sé. Sí, básicamente, si uno analiza los datos que uno tiene, por ejemplo, del año 2023, donde el gobierno ha tenido un déficit en bolivianos, pero equivalente a 5.000 millones de dólares, todo eso se ha financiado con dinero de dos formas. Uno, el Banco Central le ha prestado, es decir, ha emitido dinero, porque la única forma de prestarle del Banco Central al gobierno es esa, y por eso es que hoy día ya estamos sintiendo la inflación, que aunque mucha gente dice, no le creo todavía al INE, porque el chiste de que es mucho más, el mejor negocio es comprar en el INE y vender en el mercado, pero aún así ya la inflación está en 13% en los últimos 12 meses. Y la otra que ha hecho el gobierno es que se ha empezado a prestar de la gestora. Como hemos visto, la gestora ha estado prestándole al gobierno. Entonces, de ahí el gobierno ha podido financiar el déficit. Efectivamente, Yacimientos tiene bolivianos, porque todos los días vende gasolina y los ciudadanos pagamos en bolivianos. Pero esos bolivianos no puede comprar dólares porque el Banco Central, que es la entidad natural que debe venderle dólares a la gente y a las empresas, no tiene dólares para venderle. Como no tiene dólares para vender y tampoco le ha dado dólares al sector financiero, entonces la gente que tiene bolivianos le cuesta mucho conseguir dólares. Si es un monto pequeño lo consigues, mientras más grande el monto es más difícil. Y el monto que necesita Yacimientos es gigantesco, estamos hablando de unas cifras que sobrepasan los 200 y tantos millones de dólares mensuales, entonces eso es muy difícil que alguien le pueda vender a Yacimientos. Ese es el problema que tienen, y el único que le vendía y le daba era el Banco Central. Claro. El Banco Central, por lo que dice el propio presidente de Hidrocarburos, ha priorizado pagar deuda y no le ha dado dólares a Yacimientos, y es por eso que se ha producido este desabastecimiento, que no es nuevo. Si recordamos, este tema de la gasolina es recurrente. Cuando hay dólares, compran gasolina, compran diésel, deja de haber colas por un tiempo, se les acaban los dólares y vuelven las colas. Claro. Y el tema de fondo es ¿por qué no hay dólares? Porque hoy día lo que exporta Yacimientos, lo que exporta el país de gas, son apenas 2.000 millones de dólares. Claro. Y lo que necesitamos importar este año son como 3.000. Ahí hay un déficit de 1.000. Y si a eso le agregas que, de acuerdo a los datos del presupuesto, hay que pagar entre intereses y amortizaciones 2.500 millones de dólares, estás hablando de un déficit de 3.500 millones de dólares que solo lo puedes financiar con dólares. No, claro. Entonces, ¿qué debió haber hecho el gobierno? Ante esa situación, el gobierno debió acercarse a los organismos internacionales y decirles, estoy con problemas para pagar la deuda, reprogramaremos, refinanciaremos, ayúdenme, y priorizar el tema del combustible al país, porque un país sin combustible no funciona, se genera pánico, se cae en la producción, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que el gobierno debió haber hecho era, en el orden de prioridades, yo creo que estaba primero el tema de combustibles, antes que pagar deudas, y hablar con los organismos para poder reprogramar. Lo segundo es que el gobierno está reclamando préstamos que son para proyectos, que no son de libre disponibilidad. Lo más práctico es que el gobierno recurra a créditos de libre disponibilidad, pero para que te den estos créditos de libre disponibilidad tienes que mostrar seriedad y empezar a tomar medidas. Primero, para cortar el
el subsidio de hidrocarburos, ir disminuyéndolo. ¿Y eso cómo se disminuye? Incrementando el precio, subsidiando aquellos sectores que sí son muy necesarios como el transporte público, y disminuyendo el costo de compra. ¿Cómo disminuyes el costo de compra de los carburantes? Mejorando todo lo que es la logística, y hay un montón de denuncias que se lo hace mal, que hay corrupción, etcétera. Segundo, controlando el contrabando, que hoy día con la tecnología sí lo puedes hacer. No es posible que las cisternas entren con diésel y desaparezcan y se vayan a los países vecinos a subsidiarlos. Eso con tecnología, con los chips, con GPS puedes controlarlo. Y tercero, lo que decía en un inicio, es pagar más a los productores nacionales, que les pagas $27, pagarles más, pero que sea menos que lo que pagas por la importación. Entonces, obviamente, de esa manera te vas a ahorrar el costo de comprar el combustible, el subsidio disminuye, y si subes el precio de venta, reduces también el subsidio. Y como para esto se necesita dólares, justamente tienes que ir a los organismos, pedir préstamo, como estos organismos que están justamente para ayudar a los países en estas situaciones. Te van a dar dinero de libre disponibilidad, pero tienes que mostrar que vas a ajustar el gasto. No puede ser que sigamos teniendo viajes, gastos. El sector público ha crecido demasiado y eso ocasiona un déficit. Si el gobierno deja de gastar, eso también va a ser una señal importante, que recién hoy día le están dando una señal, pero pequeñita, que se va a disminuir el transporte del sector público, cosas muy pequeñas. Tienen que ser acá, hay cosas que impactan. No podemos seguir con tanto viaje, tanto gasto. Uno ve que se están pidiendo hasta créditos millonarios para festejar el bicentenario. ¿Cómo queremos festejar un bicentenario cuando no tenemos plata para darle gasolina a la gente? Entonces es una locura. Y hoy día las medidas que está tomando el gobierno es de racionalización. No tengo para dar gasolina a todos, en clases virtuales, trabajo virtual, horario continuo, una serie de medidas que no son una solución, son solamente un parche, y que tampoco el gobierno ha sido capaz de decir cuánto tiempo va a durar este bache, porque como no da cifras, no da información, no se conoce exactamente lo que iba a pasar. Claro, y esto era previsible, porque Ramiro, el presupuesto... Sí, adelante. Ramiro, yo por eso preguntaba, y vuelvo un poco atrás, cuando el gobierno te dice, no, hay plata, lo de los dólares es solamente una cuestión de flujo, tenemos dinero. Por eso yo consultaba a Ramiro y le decía, esa plata que el gobierno dice tener de bolivianos, ¿de dónde la obtiene? Usted nos dijo, por ejemplo, en el caso de YPFB, claro, YPFB tiene, porque vende gasolina y tiene bolivianos. Así es. Pero yo digo, tiene esa cantidad tan grande que necesitamos para comprar los dólares y luego importar los combustibles. No sé si en bolivianos proporcionalmente tiene semejante cantidad de bolivianos. Me parece que no, o ¿cómo es la cosa? Y Yacimientos probablemente no tenga lo suficiente, pero obviamente el Banco Central tiene. El problema es que no tienen acceso a dólares. Tú hoy día, yo también tengo bolivianos, pero si quiero conseguir dólares es Dios y su ayuda, porque las casas de cambio no te venden, porque están obligadas a venderte al oficial, y si te venden por encima del oficial, los persiguen. Si vas a un banco a comprar dólares, te van a vender al tipo de cambio oficial, por lo tanto no te venden. Si vas al Banco Central, no te vende dólares, entonces tu única opción es irte al mercado paralelo y tratar de conseguir a un precio alto. Pero ese mercado paralelo, reitero, es para transacciones pequeñas, no se hacen transacciones de 220 millones de dólares mensuales con una empresa como es Yacimientos, que es lo que necesita. Y justamente la queja de Yacimientos... El Banco Central, Ramiro, usted dice tiene plata el Banco Central, o sea, tiene bolivianos, pero bolivianos emitidos orgánica o inorgánicamente. Eso es lo que me interesa saber, el origen. Ambos, y yo creo que claramente la mejor prueba de que es dinero, de que una buena parte es inorgánica, es que lo que te decía, no hay datos del año 24, pero el año 23, de los 5,000 millones de dólares de déficit que ha tenido el gobierno, déficit en bolivianos, ¿quién le ha prestado? El Banco Central. El Banco Central le ha prestado alrededor de más de 3,000 millones de dólares en bolivianos, le ha prestado el Banco Central.
Entonces ya nos hemos olvidado de que el Banco Central debería ser independiente y debería estar prohibido de prestarle al gobierno, pero aquí ya se hemos pasado, las leyes se han autorizado y hoy día el Banco Central le presta al gobierno. En el presupuesto de este año, el que se ha aprobado, bueno, no se aprobó, pero digamos el Congreso no lo aprobó, pero ha quedado aprobado por la disposición de la Constitución, como nunca antes han puesto un artículo donde se autoriza al Banco Central a prestarle al gobierno de los gastos del año pasado que no ha pagado. Es decir, nunca en la historia, en una ley de un presupuesto del año 25, como en este caso, está autorizando a que el Banco Central le preste al gobierno para pagar sus deudas del año anterior, es decir, del 2024. Y todo esto es emisión inorgánica. Y la mejor prueba, y la está clarísimo que esta es emisión inorgánica, es que por eso estamos ya con índices de inflación que ya están altos. Ya se sabe que al último mes, en los últimos 12 meses el dato a febrero es de 13% de inflación que no habíamos visto pues hace muchísimos años, y eso es consecuencia de esta emisión de dinero que se está haciendo.